Hoy estoy especialmente contento con la visita que tengo. No hacía mucho que la había visto, pero bueno, verla siempre es un auténtico placer y hablar de su trabajo también. Amanece es el estreno de esta semana. Es una película en la que la poesía, el paisaje, la luz, las interpretaciones, los silencios, pues es una película de grandes silencios y de grandes miradas, hace posible esta historia de una mujer que vive en Madrid, que vuelve a sus orígenes, vuelve a su tierra en Almería, que en ese camino va a dejar al novio, no descubrió demasiado, a su pareja sentimental, para reencontrarse con su hermana y con su madre, y sobre todo con su pasado, con una familia que ella abandonó en un tiempo dado y que le plantea cuando llega a ese encuentro muchas preguntas que vais a ver solo si vais a ver Amanece. Amanece es una película con mucha fuerza, una película con mucha poesía, una película de las que no se hacen y que a mí me produce muchísima placidez, por un lado. Y por otro lado, me invita a mirar alrededor de los que tengo todavía a mi lado, a mi familia. Amanece. Últimamente me está pasando una cosa muy rara, como que no diferencio bien los sueños de la realidad. Y me tengo que preocupar. ¿Tú la ves? Pues claro que la veo. Todos los días casi. Me da miedo convertirme en ella. No sé por qué hablamos tampoco con los padres. Los míos eran como dos extraños cuando murieron. Perdóname. Si tocaba abrirte camino y me fui. Recuerdo una noche que se prendió fuego en una de las casas abandonadas. Y a Alba y a mí nos dio tanto miedo que nos escondimos en el sótano de una de las casas. Y entonces al intentar salir, se trancó la puerta y... Querida Aura, un placer como siempre, ¿cómo estás? Igualmente, muy bien, ¿y tú? Yo encantado de saludarte y de poder hablar de Amanece. Un trabajo muy distinto. Bueno, es verdad que tú eres una actriz muy arriesgada, que te tiras a la piscina fácilmente, aunque antes de decir sí te dé muchos miedos, etcétera, etcétera, que eso ya lo hemos hablado alguna vez. Es cierto que bueno, te gusta el planteamiento, el desarrollo, la historia, el dire, un poco todo lo que compone una película como Amanece, en la que a priori tendrías que tenerlo todo muy claro, porque no es una película fácil de interpretar, no de ver, ojo, pero sí de interpretar, y que el espectador y conecte con los tres personajes centrales de esas tres mujeres, el tuyo, el de su hermana y el de su madre, para componer ese trío tan especial que va a haber un momento grande de conexión y muy emocionante. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando leíste por primera vez Amanece? Pues, pues un poco todo lo que estabas comentando. Me parece, o sea, sobre todo que me gustó mucho lo personal que era la historia. Me gustó muchísimo el guión, me interesó mucho el personaje y las cosas que tenía que explorar como actriz para hacerlo. Era un tipo de película que no había hecho hasta ahora, ¿no? Como más sensorial, más poética, otro tipo de, bueno, de lenguaje. Y me apetecía mucho poder adentrarme en un universo tan propio como es el de Viruega, el director, que había visto sus cortos, que siempre me han interesado mucho, y que me parece que hace algo muy personal. Y creo que eso era lo que más me llamó la atención, de todo lo que me llamó la atención, ¿no? Pero había que adentrarse, en tu caso estoy hablando, en una mujer que no habla mucho, que siente muchísimo, que tiene las emociones a flor de piel, que no sabe expresarlas en mucho momento dado, que le cuesta decir te quiero ni te cuento, que ama y que tampoco sabe expresarlo, pero todo eso lo tenemos que ver. ¿Y eso cómo se hace? Pues es una gran pregunta, pero bueno, era de las cosas más interesantes que planteaba esta película para mí, ¿no? Que hay una estructura familiar que no solo este personaje, sino la madre también, la hermana también, pero un poco menos, ¿no? Pero la madre es una familia que no sabe cómo hablarse, que no sabe cómo comunicarse, que no sabe cómo
cuidarse. Y me parecía que era algo muy interesante de explorar. También como espectadora me gustan mucho las películas donde no se explica todo, no se habla todo, sino que hay una sensación como más... Igual es un poco absurdo usar esta palabra, ¿no? Pero así es como yo lo siento, como más experiencial o sensorial, ¿no? De estar delante de esa pantalla y dejarte sentir como a lo mejor me pasa delante de la pintura o de la música. Y para mí esta película lo tenía por el lenguaje del director y lo tenía también precisamente por esos silencios, ¿no? Que de repente es una película que creo que te obliga a parar, que te pausa de este caos de vida y de sociedad en el que estamos. Entras en la sala de cine y todo se para y la vives desde otro lugar. Y eso me parecía muy interesante. Fíjate, es una película de planteamientos, porque de alguna forma uno va adivinando o va imaginando la historia del personaje. Me tengo que centrar en tuyo, porque no tengo a tus compañeras. Pero tu personaje es una mujer con una mochila enorme. Sí. Todo lo que soñó cuando se marchó tan jovencilla a Madrid, a una ciudad como Madrid, no se ha producido. Ella en un momento dado que tiene un diálogo muy amargo, un monólogo pequeño pero muy amargo, donde describe el momento que vive, en el momento más perdido de su vida. Ni los amores que ha podido encontrar en su camino la han satisfecho, ni el recuerdo de su ciudad desapareció en un momento dado, y sobre todo el arrepentimiento. ¿Por qué me fui? ¿Me hubiera ido mejor o no? No lo sabemos, y tampoco el director te lo quiere explicar porque no es necesario, lo que tú decías antes. Pero es un personaje con una mochila enorme, y a mí eso me gusta porque la hace más real, la hace más cercana al paisaje, que es otro de los elementos de esta película. El tuyo está situado más o menos en Tabernas, que es un paisaje muy, muy especial, muy no sé, de otro mundo, de ciencia ficción, pero bueno, es un paisaje muy, muy, muy especial. Yo lo veo así. Yo no sé si esa mochila es real o imaginada por un servidor. No, es tal cual. Yo lo he percibido de la misma manera. Sí, hay algo del paisaje que es muy poderoso y que penetra y atraviesa a los personajes y sus vidas, y que además creo que ayuda mucho a entender ese proceso emocional o interno que que a través del paisaje se está contando mucho de las propias vivencias de esos personajes. Y supongo que ese es uno de los elementos que se utilizan en esta película para explicar toda esa parte que no se habla, ¿no? Hay una presencia del paisaje que es como un cuarto personaje principal. También había algo que me pasaba mucho con este personaje, que yo estuve como muy enfocada en entender el tono durante mucho tiempo. Claro. ¿Cuál era el tono de esta película? ¿Qué era lo que el director quería transmitir? ¿Cómo lo quería hacer? Y eso es muy difícil porque es algo muy sutil, y por mucho que tenga referentes, ¿no? Referencias cinematográficas, pictóricas, sonoras, lo que sea, que hayas visto sus cortos anteriores o que él te vaya guiando, cuando son tonos tan particulares, yo siempre siento como la duda de si estoy haciendo lo que tengo que hacer. Hasta que en un momento empezó a cambiarse el foco y me di cuenta de que igual simplemente tenía que fijarme en qué le estaba pasando a esta persona, como en cualquier otra película, y ya está. Y el tono surgiría, ¿no? Y en ese proceso... bueno, es que al final lo importante es todo esto que estás contando, toda esa frustración que ella lleva, y creo que el punto de partida de mi personaje tiene que ver con darse cuenta de que ella ha huido toda la vida, ¿no? Ha estado huyendo para dejar atrás lo que no ha podido confrontar y resolver porque no tiene herramientas, ni las tiene su madre, ni existen en esa familia, hasta que llega un momento en el que se da cuenta de que por mucho que huya, todo eso va con ella. Entonces vuelve porque tiene que confrontarlo para poder seguir adelante. Y eso me parece algo como muy poderoso y en lo que muchos nos podemos reflejar, ¿no? También. Y las lágrimas. ¿El qué? Las lágrimas de tu personaje, porque son redentoras. Qué bonito eso. Me gusta mucho eso.
Vuestros nombres en la película hacen referencia un poco a la luz. Hablamos del paisaje, pero la luz es fundamental. En Almería es verdad que la luz es muy especial, no vamos ahora a ponernos cursis, pero es cierto, o sea, tiene una luz muy especial. Los amaneceres son maravillosos, Amanece se llama la película, pero los atardeceres son igual de bellos, ¿no? Aunque en la película se hace más referencia a lo que es un amanecer, etcétera. Pero a mí me parece que la luz que irradian los propios personajes tiene mucho que ver con sus nombres. Tú te llamas Alba, es de alguna forma ese amanecer. Candela se llama el personaje de tu hermano. Dos nombres que la madre, el personaje de la madre, pone con toda la intención a sus hijas, porque es algo que tenemos muy claro el personaje de la madre desde un principio, ¿no? Y un amor sin saber expresar en ningún momento ni la educación que las ha dado, ni el amor que siente por ellas, ni nada, solamente en el momento crítico, en el último momento, vamos a ver ese grandísimo amor que puede sentir una mujer hacia sus hijos. Y a mí eso me conmueve, pero hay que esperar hasta el final de una vida, y eso es lo que no nos podemos permitir, y eso lo cuenta muy bien el Dire en Amanece. No te puedes permitir esconder los sentimientos, porque si te los pierdes, pierdes la perspectiva incluso de tu propia familia. Sí, creo que esa es una de las cosas bonitas del cine, ¿no? También que te puede hacer reflexionar sobre, aunque tu vida sea completamente diferente a la que estás viendo en pantalla, lo que ves en pantalla de alguna manera puede servirte de espejo para reflexionar sobre cosas de tu propia vida, y eso me parece bellísimo. Y en este caso, en esta película, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la necesidad de confrontar lo que no hemos resuelto, creo, o al menos para mí. Igual viene aquí el director y te cuenta otra cosa, porque esto también es la magia del cine. Claro, que cada uno opina lo que quiere y ve lo que quiere. Además, es una película que no es explicativa, es decir, bueno, explica lo que tiene que explicar y cuenta lo que tiene que contar, pero no te va contando el por qué da un paso, porque dice esa frase, porque dice la otra, como que a veces nos tratan como tontitos. Y perdón, porque se está haciendo un producto en televisión magnífico, pero es verdad que la tele nos tiene acostumbrados a explicar absolutamente todo, tanto que no da ningún margen a la creatividad o a la imaginación del espectador, y eso me gusta mucho de Amanece, lo decía al principio, que uno va situando sus personajes y va creando como son. Imagino que una vez vista, bueno, ya sé que no tenéis distancia de momento para ver la película con cierta objetividad, pero sí me apuntabas una cosa que yo creo que es fundamental, que una vez vista sí has entendido el tono y la dirección que os ha marcado el Dire desde el primer momento, porque tenía un tono, la peli tiene un tono clarísimo, y eso lo da el Dire, lo da en el montaje, etcétera, etcétera. Vosotros realicéis un trabajo en el que no tenéis que ir a analizar más allá de lo que es el personaje, y el tono y cómo quiere que se hagan os lo da el director. Pero vista, y eso sí lo has podido comprobar, has dicho, efectivamente, a lo mejor si me hubiera dado más claves de esto, lo hubiera podido hacer de otra forma, o te has quedado bien. Bueno, yo nunca me quedo contenta. Bueno, eso es algo habitual en todos vosotros. Y más cuando la veis por primera o segunda vez. Hay que pasar un tiempo para que veáis la película con cierta tranquilidad, ¿no? Sí, supongo. Bueno, es que lo del tono es algo muy particular. O sea, no sé si... No, quiero decir que yo me he sentido muy bien sostenida, dirigida y guiada por Juanfran en todo momento. Pero el tono para mí es algo muy complejo, porque sí que hay una parte que hacemos nosotros. Y esa parte es tan sutil que es muy difícil de comprender, y que solo comprendes realmente cuando ves la película terminada. Pero claro, ahí tu trabajo ya está hecho, ya no puedes intervenir. Entonces, y las tomas que ha elegido el Dire. Sí. No tu toma favorita. No, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Tiene más que ver con cómo afrontar el personaje, su ritmo, su forma de hablar, ciertas cosas que sí que colaboran con el tono. Entonces, bueno, pues es verdad que no sé, yo una vez termino de ver la película, pienso que lo ideal sería volver a grabarla, pero eso nunca va a suceder. Pero ¿te imaginas? Sería maravilloso, a mí me encantaría. Hemos hecho un ensayo grabado general y ahora podemos empezar de verdad. Pero sí que es verdad que Juanfran tenía muy claro qué era lo que quería, y que lo único que había que hacer era confiar en él y en todo lo que nos estaba diciendo, porque también hay una línea muy fina en esta película que
a la hora de trabajar no es tan naturalista. O sea, esta película tiene un lenguaje que es una línea muy fina entre algo pues un poco más naturalista, más costumbrista, más ¿no? natural, que tiene más que ver con la realidad, y lo poético y lo estilizado. Entonces, está en ese punto intermedio que lo cruza, que eso es lo complejo de entender, porque en algunos momentos estás actuando o hablando de una manera, por decirlo de una manera normal, ¿no? Como lo haces en la vida cotidiana, y en algunos momentos tienes que estilizarlo. Claro. Y eso es muy difícil porque no tienes perspectiva externa de ti misma, de lo que estás haciendo, y ahí es obviamente el trabajo del director, en este caso de Juanfran, de guiarte y de sostenerte y de llevarte hacia donde te tiene que llevar. Y del talento de quien tiene que interpretarlo. Eso en tu caso. Que no, sí, gracias. O sea, no solamente el líder puede, que sí, que es el que manda y es muy disciplinada, pero tienes que tener muy claro cuál ha sido tu viaje. Si no, además las películas no se suelen rodar por orden, con lo cual Sí, tienes muy claro el viaje o apague, vámonos. No puedo acabar sin preguntarte por algo que a mí me tiene muy emocionado este año, y es que comentábamos un poquito antes de empezar la entrevista, Aura y yo, la buena cosecha cinematográfica española de este año. Hay películas magníficas, sí, incluso algunas más pequeñitas, que porque no les va a dar tiempo a verlo a los académicos, etcétera, pueden encontrarse fuera de la terna, pero no importa. Hemos tenido una cosecha buena. ¿Cómo la ves tú? Porque ahora te estás empapando de todo lo que no has podido ver en cine. Sí, pues todavía me quedan varias por ver, pero la verdad es que yo cada año estoy fascinada. Para mí es una suerte y un privilegio ser académica, en gran parte porque gracias a eso puedo verlo todo, ¿no? Un poco como que tengo la oportunidad de verlo todo y es increíble. Y creo que este año hay unas películas muy bellas, muy interesantes. Bueno, no sé, las primeras que me vienen a la cabeza, ¿no? Pero Teresa me encantó, y el trabajo que hace Blanca Portillo es de otro planeta. Criatura es preciosa. Els Encantats de Elena Trapé es maravillosa, es deliciosa. Robot Dreams, que estábamos hablando antes de ella, es una película bellísima. Hay unas películas este año muy, muy, muy interesantes, y la verdad es que tengo la sensación de que digo esto cada año, que cuando me preguntan todos los años estoy fascinada, ¿no? Como de, este año hay unas películas increíbles, y cada año lo digo. Este año las hay. Espero que disfrutes mucho con lo que queda, con el nuevo trabajo que no vamos a hablar, pero que es una serie, eso sí se puede decir. No sé. Bueno, si surge, pero en principio el proyecto no dice que sea una realidad, es que puedas intervenir en una serie. Vamos a dejarlo ahí. De momento nos quedamos con Amanece, que se estrena en toda España, que ha sido un placer, Aura. Igualmente, como siempre. Sabes que nuestros encuentros cinematográficos son muy agradables. Algún día tendremos algún encuentro personal, te preguntaré por tu vida y no aquí en los micrófonos. Gracias, de verdad. Gracias a ti, es un placer besito. siempre. Gracias.